Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Hoy es lunes 17 de noviembre de este 2025. Sean todos cordialmente bienvenidos, tengan un bendecido inicio de semana, y creo que lo que es noticia el día de hoy es el anuncio del presidente Donald Trump de que, o por lo menos la instrucción que le está dando a sus bases en el Congreso para que de una vez la Cámara de Representantes apruebe este proyecto de ley para que se dé a conocer todo esto de la lista de Jeffrey Epstein. Ahora, estaba viendo los principales medios de comunicación hablar sobre este tema y la mayoría está titulando como que el presidente Donald Trump cambia de postura. Y esta es una falsedad, y es por eso que también tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo la prensa progresista aliada de los demócratas. Se supone que el presidente Donald Trump ya tiene meses de ir diciendo que va a mostrar y que se debería demostrar toda la información que existe con relación a este caso tan, pienso ahora, que si le sirvió durante la campaña del año pasado, ahora parece que esa es una cadena que no lo deja, porque hasta el mismo presidente dice: necesitamos conocer esta lista de una vez por todas, todo lo que dice ahí, para que ya las especulaciones se dejen de por lado. ¿Por qué? Porque lo que él está haciendo en su administración y los logros que está logrando tener, pues simplemente son apañados por esto. Porque tanto los activistas demócratas, ya sea los representantes o senadores demócratas, igual que los principales medios de comunicación, y ahora tenemos al brazo operativo del partido en el poder judicial, que está actuando como si ellos también fueran oposición. Entonces tienes a todo este grupo de los medios, el poder judicial y también en el Congreso, que una vez que el presidente puede tener algo o puede conseguir algo bueno para el país, entonces los principales medios de comunicación utilizan esta carta. ¿Ok? ¿Dónde están los archivos de Jeffrey Epstein? ¿Dónde está toda la información de Jeffrey Epstein? Entonces se logra desviar la atención de lo que el ciudadano americano debería estar concentrado en cuanto a lo que se tiene que hacer como país. Sin embargo, hoy estamos viendo que pasa algo, sale una especulación, por muy pequeña que sea, y ya los medios están volcados, pero no para hablar a ciencia cierta sobre lo que es o lo que no es. No, son puras especulaciones, puros ejercicios de clarividencia de decir, por ejemplo, que tal vez el presidente Donald Trump era parte de las personas que asiduamente visitaban a Jeffrey Epstein. Sin embargo, hasta el mismo Epstein en sus notas o correos electrónicos afirma que es el que no participa en ninguna de estas salvajadas o cosas que hacían en ese lugar. Y eso, otra vez, es una parte que no van a decir los principales medios de comunicación. Ahora, el presidente, ¿qué es lo último que acaba de decir? Y lo ha dicho ayer en la noche. Dice: los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de publicar todos y cada uno de los archivos relacionados con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein, después de haber intentado, ¿no? Esto es lo que dice también la prensa, ¿no? Disuadir al partido, respaldar una medida que forzaría precisamente ese resultado. Ahora, ¿qué es lo que dijo el presidente en su red Truth Social? Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían votar a favor de publicar los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar. Y es hora de dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano. Ahora, se espera no hoy, sino mañana, que la Cámara de Representantes vote un proyecto de ley que obligaría al Departamento de Justicia
a hacer públicos todos los materiales relacionados con este polémico caso. La votación se va a llevar a cabo a pesar de la oposición de la cúpula republicana, después de que una petición de sobreseimiento recibiera los 218 votos necesarios la semana pasada. La legislación también debe ser aprobada por el Senado y firmada por el mismo presidente Donald Trump. Ahora, el presidente no ha dado ninguna indicación sobre si daría instrucciones a los senadores republicanos para que aprobaran la ley y si él mismo lo firmaría. La petición de destitución fue firmada por 214 demócratas de la Cámara de Representantes junto a los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, Nancy Mace, republicana por Carolina del Sur, Lauren Boebert, republicana por Colorado, y Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia. Y ahora, ¿no? Esta es una de las últimas, yo diría, representantes republicanas, quien se ha ganado, no sé si decirlo, el repudio, el rechazo por el presidente Donald Trump. Pero veamos esto, ¿no? Si uno se pone a pensar, y esto también lo hemos hablado en otros programas de Conserva la Voz, igual en la edición de Entre Líneas. Si el Partido Demócrata, a la cabeza de Joe Biden, durante su gestión de 4 años, y donde se ha tenido, creo yo, uno de los más nefastos y corruptos del fiscal general, quien además es quien está a cargo del Departamento de Justicia, resulta que hemos tenido uno de los peores, pero de los peores fiscales, como el que ha tenido la administración de Joe Biden. Merrick Garland ha sido de los más nefastos y corruptos. Yo creo que si uno va revisando y atando cabos, porque esto también recuerda que la política es todo armando piezas, porque no hay nada que sea coincidencia. No, son puras consecuencias. Si uno revisa lo que hace Alvin Bragg contra Donald Trump, las reuniones secretas que tuvieron con el Departamento de Justicia. No, ni siquiera creo que podríamos dejar de lado a Letitia James, que también es otra actora que utilizó el sistema de justicia para ir en contra del candidato Donald Trump. Y en realidad este era un plan amañado para evitar que el presidente Donald Trump se postulara para una reelección en el 2024 y así evitar cualquier aspiración. Y creo que ellos lo dijeron incluso públicamente, o por lo menos salieron de estos whistleblowers a decir que el plan macabro de los demócratas era realmente utilizar el weaponizing, o sea, utilizar como un arma política el Departamento de Justicia para hacer una persecución, una cacería de brujas contra el presidente Donald Trump. Como se supone que el 2024 era el año de elecciones, entonces a Trump lo tendrían que haber tenido entre tribunales, o igual en audiencias, o estar yendo de un estado para otro para ir tratando de solventar o tratar de solucionar las demandas que se hicieron en su contra y así evitar que el presidente esté en sus tradicionales rallies. No nos olvidemos que Trump, incluso saliendo de la presidencia, ya el 2022, 2023, ya estaba otra vez en rallies. Ni hablar el 2024, donde decenas de miles de personas, 50,000 fácilmente, en cada uno de estos rallies, estaba yendo a apoyarlo. Entonces ellos vieron que el presidente Biden, en su afán de reelección, esto no lo iba a poder lograr. Primero que no tenía convocatoria, incluso teniendo todo el poder mediático para poder llamar a la gente, o el poder económico como hicieron, por ejemplo, con Kamala Harris, llevando buses de otros estados para sus supuestos rallies, los cuales la gente ni siquiera iba. Incluso pagados en autobuses, con su jornal pagado, la gente no iba. Una cosa muy distinta de lo que eran las presentaciones del presidente Donald Trump. Ahora, veamos la reacción, ¿no? Todo esto el Partido Demócrata sabía que no iba a poderlo vencer. Primero, no solo por el carisma y el poder de convocatoria del presidente Donald Trump, sino que había un gobierno muy desgastado y un gobierno con muchísimas decisiones erróneas en la parte económica o energética o de seguridad. Ni hablar de política exterior. Entonces la gente ya estaba cansada, exhausta, y buscaron la forma de cómo anular a Trump durante el proceso de campaña. Sin embargo, no pudieron hacerlo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo referencia a todo esto? Porque
cuando uno ve las proporciones a las que ha llegado la administración de Joe Biden con Merrick Garland, realmente es estratosférico. Uno jamás se podría imaginar cómo el poder ejecutivo se podría haber corrompido con el poder legislativo, más bien con el poder judicial, para poder llevar adelante todo esto. Para hacerlo, yo creo que en este caso, ya para hacer esta métrica de la mejor manera para que la gente lo pueda entender, esta gente logró llevar adelante juicios inventados y se salió con la suya la mayoría de ellos. Incluso condenaron al presidente Donald Trump. Ahora, si ellos, como administradores del Departamento de Justicia, pudieron llegar a tanto, si en algún momento realmente tenían una carta para jugársela sobre Jeffrey Epstein, créanme, por sentido común, con toda la lógica. ¿Ustedes no creen que el Partido Demócrata, después de todo lo que hizo y trató de hacer para anular a Donald Trump, no se hubieran jugado la carta de Jeffrey Epstein para sacarlo de la carrera? Y es que ahí está el problema. Más allá de que al mismo presidente Trump le ha servido el haber utilizado durante su campaña hablar sobre los documentos de Jeffrey Epstein, que no solamente podrían haberlo vinculado a él, sino a las grandes esferas políticas. ¿No creen ustedes que ya el Partido Demócrata hubiera sido de los primeros en salir para poder sacar esta carta, haberlo anulado al presidente Trump? ¿Y no lo hicieron? Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Ahora, otra vez, el tema de Jeffrey Epstein, nosotros lo venimos diciendo igual acá. Caiga quien caiga, sea quien sea, ese documento o los archivos deben ser de conocimiento general para que sepamos todos la verdad. Y es que nosotros no podemos dar marcha atrás. No podemos dar marcha atrás. Cuando uno usa también ahora la lógica y el sentido común, yo lo he dicho muchas veces, dentro de esta hermenéutica o sistema inventado en la isla de la fantasía de Jeffrey Epstein, casi puedo asegurar que muchos de los que ostentan el poder político son los que están metidos ahí. Sin embargo, ha habido un proceso, hay personas en la cárcel, hay uno que se ha suicidado o lo suicidaron igual. Sin embargo, los perpetradores del delito, porque cuando se habla de trata y tráfico de personas, de abusos sexuales contra menores de edad, ¿dónde están los perpetradores? Nosotros habíamos hecho un análisis bastante exhaustivo, pero yo se lo resumo. A ver, en términos generales, la clase media difícilmente puede acceder, incluso una clase media que es, digamos, próspera y que puede alcanzar a tener dinero, no necesariamente vinculada con el poder político, incluso teniendo el dinero, le costaría mucho, en lo que va de la comparación de hoy en día, de lo que es la economía, si ya tiene una familia, tiene un negocio y como está la situación económica desde hace los últimos 4 o 5 años, entonces le sería muy difícil a cualquiera de la clase media poder aspirar a este tipo de servicios donde tú vas a abusar de un menor de edad. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. Y ojo, no estoy diciendo que no se pueda, no. Le va a costar más a esta persona. ¿Por qué? Porque una clase media que no tiene acceso al poder político, puedes tener mucho dinero. Sin embargo, no vas a tener la protección política al momento de que esto salga a la luz. Y es ahí donde yo veo el problema. Ahora, ni hablemos de la clase pobre o de extrema pobreza. Más bien, quienes son parte de la extrema pobreza, y esto lo podemos hacer comparaciones con países como desde México hasta Argentina, como para simplemente poner ejemplos, quienes ya están maleados, quienes no tienen nada que perder, directamente van y abusan de los menores de edad o de las mujeres en la calle, de quien sea. Ya no les importa enfrentarse o sea, la pérdida de su libertad. Simplemente el que ya tiene la cabeza mala y tiene malas intenciones, lo va a hacer. Simplemente lo va a hacer. ¿Quiénes son los que pueden acceder entonces a este servicio? Porque seguramente es un servicio exclusivo, pero además extremadamente caro para poder llegar a esto que ofrecía Jeffrey Epstein, con trata y tráfico de personas. Son los que tienen el poder económico, pero a la vez el poder político. Porque estos mismos que tienen el poder político pueden influenciar sobre el poder de la justicia. Y es ahí donde esta gente se sale con la suya. La gente que está muy arriba, la gente que está inmiscuida
o tiene las manos sucias, ya sea en la parte política, empresarial, puede ser un CEO de alguna corporación enorme. Esta gente que tiene el suficiente dinero, pero que sabe que cometiendo el delito tiene que ver la forma de cómo zafarse de la cárcel. Por eso para nosotros sigue siendo importante el hablar sobre los documentos del caso Jeffrey Epstein. Más allá de quién está, de si está Trump o no está Trump, y si es una jugarreta que están haciendo los demócratas para ver cómo le pueden quitar notoriedad a lo que está haciendo el presidente Donald Trump, lo importante es saber quiénes son los perpetradores. Hay personas, mujeres en su mayoría, que han sido abusadas cuando eran menores de edad por este pedófilo y su red de trata y tráfico, que incluso públicamente han dicho, nosotros no tenemos temor de que se dé a conocer quiénes fueron los que abusaron de nosotros. Sin embargo, el poder político dice, no, es que no podemos revictimizar, lo mismo que el aparato judicial, no podemos revictimizar, no. Están saliendo los mismos que han sido víctimas de las agresiones sexuales, de los abusos sexuales, y sin embargo tienes a estos héroes que hablan por ellos cuando no les preguntan directamente a ellos si quieren o no que se dé a conocer quiénes son los que abusaron de ellos. Entonces, ahí es donde tú también ves cierta complicidad por este poder político, que seguramente está amañado ahí arriba con el poder económico y corporativo. Las personas que fueron abusadas merecen justicia. Merecen justicia. Y esa justicia solamente se va a dar cuando hayamos saneado quienes hoy ostentan el poder político y se haya saneado también el poder judicial. Porque parece que también desde ahí están encubriendo a quienes son los perpetradores o supuestos perpetradores. Ojalá que este llamado del presidente Donald Trump, que claro, él también lo hace porque sabe que, o por lo menos lo que ha dicho en sus declaraciones, es que mientras él está logrando cosas, tanto los activistas demócratas en el Congreso o en el Poder Judicial, con la complicidad de los medios de comunicación, pues le quitan notoriedad a las cosas que está logrando. ¿Por qué? Porque siempre tienen la carta de los documentos de Jeffrey Epstein para poder anular esto. Ojalá que la votación del día de mañana empiece a dar para restituir, por supuesto, la credibilidad en el sistema de justicia. Ojalá que la votación sea de una vez por todas y que ya no encontremos otra vez los demócratas o igual republicanos rinos que digan no se debe conocer estos documentos. No, de una vez que se dé a conocer todo. Que el Departamento de Justicia vea también que no tiene que ser un simple, no sé si decir, veedor, que no tienen el poder para poder revelar todo esto. Y ya sea el Poder Judicial, los jueces, quien quiera que crea que puede estar por encima de la normativa, pero además encima de la verdad, habrá que demostrarles que no somos el partido de izquierda, no somos el partido demócrata, no somos los zurdos, no somos los socialistas o comunistas que ante la amenaza de poder perder el poder político, entonces prefieren acallar, no importa que vayan contra la opinión pública, no importa que vayan contra la gente misma. Necesitamos restituir la credibilidad en el sistema de justicia y por eso es importante que nosotros conozcamos la verdad a ciencia cierta, que nos la den a conocer la verdad tal y como es y así nos dejamos de especulaciones, nos dejamos de inventos y nos dejamos también de estar constantemente utilizando esta carta para distraer a la opinión pública. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, ahora X, YouTube
y también en TikTok. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir todo el contenido para llegar a más personas en el mundo. También quiero hacerle la invitación para que usted se sume a la familia de LoraMediaTV.com. LoraMediaTV.com es la plataforma donde, además de este programa, usted puede ver una programación de primera clase, de primer nivel, haciendo periodismo, por supuesto, en la línea en la cual nosotros entendemos es la diferencia de lo que ofrecen los principales medios de comunicación. Lora Media TV, LoraMediaTV.com, el espacio para todos ustedes. En más temas, en lo que va de este lunes, quiero abordar esto sobre una nueva encuesta que muestra cuán difícil todavía va a seguir siendo para las familias estadounidenses pasar el Día de Acción de Gracias la próxima semana. Hay un análisis que indica que los consumidores estadounidenses cada vez más están atrasados en el pago de sus facturas de servicios públicos. Este análisis revela que los americanos se están atrasando en estos servicios públicos. Josh Book, que es parte de Associated Press en Washington, D.C., es el que realizó esto. Dice, cada vez más personas se estarían atrasando en el pago de sus facturas para mantener la electricidad y la calefacción en sus hogares. Este es un análisis que da a conocer a la cabeza de Político, ¿no? Dice, los saldos vencidos con las compañías del servicio público aumentaron 9,7% anual, alcanzando $789 entre abril y junio de 2024 y 2025. The Century Foundation es un centro de estudios progresistas. Ojo, estamos tomando el dato de una institución progresista, pero de todos modos, no nos parece que debamos descartar este informe, porque es parte de la realidad de los estadounidenses. Dice, los consumidores suelen priorizar el pago de sus facturas de servicios públicos junto con sus hipotecas y deudas de automóviles. Es lo que afirmó Julie Margetta Morgan, presidente de esta fundación The Century Foundation. El aumento, tanto en los costos de energía como en la morosidad, podría indicar que los consumidores también están atrasándose en el pago de sus facturas. Las dificultades para pagar la electricidad y el agua reflejan un dilema económico para el presidente Donald Trump, quien promueve el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial como pieza clave del auge económico que ha prometido para los Estados Unidos. Sin embargo, estos centros de datos son conocidos por su enorme consumo eléctrico y amenazan con incrementar aún más las facturas de servicio público para los estadounidenses. Desde que los republicanos vieron caer su popularidad en las elecciones de mitad de mandato de este mes, y la asequibilidad se identificó como el tema principal. Ahora, yo sí creo que en este aspecto, no sé cómo está el resto de los estados, pero siendo honestos, en el estado de la Florida, cuando uno revisa las facturas que han llegado, en el tema de electricidad, si usted está pagando más o menos $200 al mes, usted se habrá dado cuenta que por lo menos desde hace unos 2 meses atrás, vino con un incremento de $50 más. Sí, ¿y por qué digo, bueno, en el estado de la Florida? Porque no nos olvidemos que nuestro estado cada año es impactado por distintos huracanes. Casi una temporada de huracanes puede oscilar entre 12 a 14 huracanes y estos pues traen muchos daños. Puede que sea en la parte de la costa este de la península o en la costa oeste. Hemos tenido, si usted recordará, el huracán María, el huracán Irma. Hay tantos huracanes que incluso a 20 años, a 10 años que ya pasaron estos huracanes, todavía estamos pagando esas facturas. O sea, lo que ya habíamos pasado el año pasado con huracanes que fueron bastante fuertes, todavía no lo hemos pagado y las facturas se siguen acumulando. Entonces, todo esto se va haciendo como una especie de ladrillo con ladrillo con ladrillo y así, digamos, si lo pones en una balanza, ya cuando toca pagar los platos rotos de lo que hace la naturaleza y cómo nos toca reconstruir otra vez nuestro estado, uno va viendo que pues, el poder adquisitivo, primero, se va devaluando constantemente y 2, la capacidad de ahorro.
Porque ahora usted súmele, le estoy hablando de una persona que tiene una factura de $180, $200 y se le aumenta $50 más. Se siente el peso. Ahora, imagínese la cantidad de gente que tiene sus negocios. Sí. Y por eso esta promesa del presidente Donald Trump durante campaña de mejorar la economía de los estadounidenses está tomando mucho tiempo. Se habla mucho de que el presidente está mencionando de que las políticas de los aranceles posiblemente vaya a dar un excedente y que eso se va a distribuir directamente a los estadounidenses. Puede ser $1,600, pueden ser $2,000 para cada persona o cada familia, que tampoco eso está totalmente determinado. Pero veamos, ¿no?, cómo se utiliza también esto por parte de la política, porque ellos dicen, si el presidente va a dar todo este dinero, entonces ¿cuánto nos va a costar a la final? Ojo, aquí nos parece que eso también es parte de la artimaña que utiliza la izquierda a través de los principales medios de comunicación. Yo entiendo que el proceso inflacionario que se ha tenido durante la pandemia o después de la pandemia es producto del regalo de cheques económicos que ha dado tanto la administración Trump cuando estaba saliendo como la administración Biden al estar entrando. Y sabíamos que esto era un proceso que, pues, esa era la consecuencia. Y que de todos modos, tarde o temprano lo íbamos a pagar. El problema era que adicionalmente al dinero que se nos ha dado para poder dar este incremento, también se metieron en las legislaciones ayudas económicas para el resto del mundo. Se recordará que hace unos días nada más, todavía el gobierno estaba cerrado. ¿Por qué? Porque los demócratas insistían en llevar dinero para toda esta agenda basura de género a otras partes del mundo. O ayudar económicamente a otras naciones que ni siquiera comparten nuestros valores de libertad. Esto mismo se hizo durante el proceso de la pandemia. Con el pretexto de ayuda económica para los más pobres y necesitados, mentira. Simplemente era un despilfarro de dinero. Que como había una legislación que había que aprobar para ayudar a la gente que estaba económicamente mal, simplemente ahí le metieron nomás los demás tipos de ayuda y así fue como se despilfarró el dinero. Pero eso no es lo que propone hoy el presidente Donald Trump con el dar el excedente de lo que se pueda conseguir con las ganancias de este cambio de tarifas con el resto del mundo. No se va a sacar un préstamo. No. Se trata de que el dinero que ya está ingresando como excedente por estos acuerdos comerciales llegue directo a la gente. Ahora, yo no estoy muy seguro que esto pueda ser beneficioso, porque esto también puede aumentar la, entre comillas, confianza del consumidor para gastar más. Sí, podemos mover la economía, tal vez podemos inyectarle a la economía, pero esto va a ser mientras se dé un cheque. O mientras se dé, me imagino, en una sola oportunidad. ¿Y después? La pregunta siempre va a ser después. Porque recuerde que el ser humano es un animal de hábitos, guste o no. Y si ya estabas teniendo una disciplina de ahorro y ahora te llega como regalo tanto y tú comienzas a gastarlo porque te da también una sensación de que la economía se está mejorando y hay que inyectar más la economía, y el siguiente mes, ¿de dónde vas a sacar para pagarlo? ¿Y el subsiguiente? ¿Y este efecto de los primeros 90 días? ¿Cómo se hace? Ahora tenemos gente, como dice este estudio, que no está pudiendo pagar la electricidad y el agua. Vaya, qué situación más complicada. Porque por un lado, la persona ya ha perdido su capacidad adquisitiva, o sea, el dinero que recibe ya ha perdido el valor adquisitivo. Pero además, la persona o la familia ya no tiene la misma capacidad de ahorro, ¿verdad? Y cuando usted llama a estas oficinas de la luz o el agua y le dice, mire, ¿sabe qué? No puedo pagarlo. Ellos te dicen, ok, ¿cuándo le toca su pago? Por ejemplo, la primera semana del mes. Ellos te dicen, te pueden esperar de 3 a 4 semanas, pero no te están hablando de cómo ayudarte a tal vez no pagar la electricidad. No. O si hay algún fondo federal que no. Ellos simplemente te están diciendo, te vamos a esperar hasta tal fecha, no es un mes siquiera, pero además te van a cobrar una especie de multa, morosidad, lo que sea.
Si tan solo en el estado de la Florida 1 millón de familias no pudiera pagar la electricidad de su casa y que te estén cobrando como unos 5 o 6 dólares por cada uno, imagínense solamente en esa morosidad cuánto se lucra o cuánto va a lucrar la empresa de electricidad. Eso para empezar. Y segundo, si el cliente no ha estado pudiendo pagarlo en ese mes y se va a retrasar otro, y tal vez se va a retrasar otro, ¿cuál es la realidad que va a vivir esa familia? Más aún, ahora ya no hablemos solo del estado de la Florida, donde todavía el frío se puede pasar. Pero ¿y el resto de la nación? Desde las Carolinas o incluso Georgia, que sufren tremendas caídas de temperatura, o sea, el frío es bastante fuerte. Imagínense cómo le hacen para sobrevivir ahora, porque ya estamos hablando que estas familias ya tienen por lo menos 1 o 2 meses que no han podido pagar. Y ahora viene el invierno. ¿Qué van a hacer? Habrá que hacer un profundo llamado a la reflexión a la administración del presidente Donald Trump y las medidas que vayan a tomar para que la economía mejore. Habían prometido también que el precio de la gasolina tenía que bajar por lo menos a $2. Y si fuera menos sería mucho mejor, porque Estados Unidos tiene los recursos para poderlo hacer. Y tanto se criticó a estas medidas nefastas con las que empezó el presidente Joe Biden, empezando con el cierre de la planta perforadora de Keystone. O sea, teniendo la independencia energética, no lo permitieron tan solo para sumarse a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del Foro Económico Mundial, que para nada está buscando salvar el planeta. Mentira que quieren salvar el planeta, eso no es cierto. Pero tienen políticas para poder controlar a los países desarrollados y subdesarrollados. ¿Para qué? Para que en base a las medidas de proteccionismo, de cuidado, lo que sea que hayan puesto de medio ambiente, no dejen a los países de Occidente prosperar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un objetivo muy claro. Tienen que entregar, los del Foro Económico Mundial con las Naciones Unidas, tienen que entregar la hegemonía de Estados Unidos como primera potencia económica del mundo para entregárselo a China. Transitoriamente va a pasar a Europa, según sus planes. Pero ahí usted se puede dar cuenta la verdadera perversidad que tiene esta agenda. Y lamentablemente, muchos en los Estados Unidos se creen el cuento del cambio climático antropogénico, que no es más que una farsa, como lo ha dicho el presidente Donald Trump. Es una gran mentira, es una gran estafa. Pero tenemos que despertar. Y habrá que recordarle al presidente Donald Trump que parte de su campaña era mejorar la economía de los estadounidenses. Y esa es una tarea pendiente que tendrá que hacer más esfuerzos porque el año también ya se está acabando. Parece mentira, pero ya comenzando la próxima semana, las fiestas de Navidad, lo que queda de noviembre y diciembre se va a pasar sin pensarlo. Y fácilmente vamos a estar 20 días después, 30 días después, vamos a estar en el primer año de la administración del presidente Donald Trump. Y si usted se fija, el poder adquisitivo todavía está casi por ahí. Independientemente de que se haya ganado o no con el tema arancelario con el resto del mundo, eso todavía no se está viendo reflejado en los bolsillos de los estadounidenses. La gasolina todavía está por los $3, en algunos estados más. El tema de las viviendas. Las viviendas han aumentado increíblemente. Usted le podrá acusar o no, en parte, al gran incremento de inmigrantes que han llegado, porque ellos necesitan tener dónde vivir. Y claro, como había un gobierno generoso de Joe Biden, de todos estos socialistas, que si alguien decía, bueno, si este departamentito cuesta $750 o $800, pero como hay gobierno federal que lo puede pagar hasta unos $2,000, pues se lo cobramos al gobierno. Total, el gobierno no tiene nada que perder, porque sale del dinero de los contribuyentes. Entonces, si entra una masa de más de 10 millones de inmigrantes indocumentados, a los cuales digamos que la mitad, o tal vez más, le han tenido todos estos favores y han tenido todas estas organizaciones sin fines de lucro que se han encargado de conseguir este dinero de los contribuyentes, pues ellos mismos han incrementado el costo de la vivienda. Y eso es un terrible problema para la gente, porque otra vez, su capacidad de ahorro ya no les da.
Entonces tenemos a grandes grupos que están buscando la forma de cómo encontrar un título 8, o sea, buscar la forma de cómo no pagar los altos costos de la vivienda. Y este es un problema que tenemos que arreglar. Entonces hay muchos problemas económicos que habrá que recordar al presidente Donald Trump, que fue parte de su campaña y que hasta ahora nos falta ver los resultados. Porque la economía de los estadounidenses no se ha mejorado. Tal vez alguien que ha logrado entrar al gobierno federal y que ahora es parte del gobierno, tal vez su economía está mucho mejor. Pero para el resto de la clase media, clase pobre, esto no ha mejorado. Y claro, hay muchos que se han dedicado simplemente a vivir de la manga del gobierno, pero eso no es lo que se busca en un país como este. No podemos nosotros tener una figura paternalista del Estado que venga y nos arregle el problema. No, Estados Unidos no era así. No lo ha sido y no lo va a hacer. O sea, no tendría por qué serlo. Tenemos que apostar por la cultura del esfuerzo y el trabajo y que cada persona individualmente busque su prosperidad, su felicidad, como dice la Constitución, como dicen los derechos fundamentales en esta nación. Habrá que seguirle diciendo a esta administración que todavía hay muchas cosas que faltan por cumplir. Claro, también déjeme decirle que el presidente Trump ha presentado un plan revolucionario para desmantelar la desastrosa ley de cuidado de salud asequible, conocido como el Obamacare, y frenar en seco el interminable tren de la buena vida del monopolio de los seguros. Trump anunció que ha mantenido conversaciones privadas con legisladores demócratas sobre la posibilidad de desmantelar por completo el Obamacare y redirigir los cientos de miles de millones de dólares en subsidios federales para la atención médica directamente al pueblo estadounidense. ¿Qué es lo que dijo el presidente Donald Trump en su red de Truth Social? Recomiendo a los senadores republicanos que los cientos de miles de millones de dólares que actualmente se envían a campañas de seguros que chupan dinero para salvar la mala atención médica proporcionada por Obamacare se envíen directamente a la gente para que puedan comprar su propia atención médica mucho mejor y les sobre el dinero. En otras palabras, quitárselo a las grandes y malas compañías de seguros, dárselo a la gente y acabar por cada dólar gastado con el peor sistema de salud del mundo, el Obamacare. También el presidente mostró ciertas métricas sobre cómo se ilustra este Obamacare, que canalizando el dinero de los contribuyentes hacia las arcas de las aseguradoras privadas. Y en declaraciones a la prensa, también Trump reveló que está considerando activamente la derogación total del desastroso Obamacare y, según él, incluso algunos demócratas están mostrando discretamente interés en su plan para dirigir los fondos federales del Obamacare directamente al pueblo de los Estados Unidos. Ahora, este tema del Obamacare, yo tuve la oportunidad de tener un viaje fuera del país entre 2011 y 2013. Cuando regresé para el 2014, lamentablemente ya el Congreso había aprobado la obligatoriedad para tener esta basura de programa Obamacare. Claro, seguramente para la gente que ha llegado fuera de los Estados Unidos y no ha tenido nunca un sistema de salud, o sea, lo poco que le puedan ofrecer le parecerá mucho. Pero cuando uno hacía el análisis, yo recuerdo que para ese entonces todavía trabajaba para una cadena de televisión, que cuando hicieron la oferta para tener y aprovechar este Obamacare, lo que te ofrecen la compañía de seguros bajo este mismo Obamacare, cualquiera, la mayoría de las aseguradoras, era una cosa tan básica como, por ejemplo, 3 visitas a tu médico general, o 1 o máximo 2 visitas a un especialista. Como gran cosa te daban unas 2 radiografías pagadas y ya está. Era todo. ¿Y sabe cuánto querían cobrarle a uno? Entre $300 y $700 al mes. Al mes. O sea, si tú eras una persona de clase media que estaba teniendo un ingreso superior a los $36 o $40,000 al año, entonces tú tenías que hacer además el esfuerzo de pagar entre $300 a $700 al mes. Pero claro, la gente que no trabaja y que vive de la manga del gobierno podía fácilmente decir que no estaba ganando nada y aún así le daban un seguro de salud en el cual no pagaba tampoco nada. Claro, la misma cosa básica, otra vez, basura de programa. ¿Y se beneficiaba a quién? Otra vez, aquel que no le gusta trabajar y no quiere trabajar.
Pero esa no es la cultura de los Estados Unidos. No, no lo es. Hay que quitarnos esta idea que nos trae Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, de una salud universal y gratuita. No, no hay nada gratuito. Por favor, hay que entenderlo bien. Nada es gratuito. Sería muy distinto que realmente en el país republicanos y demócratas encontraran la forma de cómo privatizar de forma general, pero haciendo que a través de lo que ya pagamos como impuestos, hacer una tasa fija mensual, digamos de 30, 40 o 50 dólares mensual, pero donde tengamos un sistema de salud que nos atienda a todos. Entonces, cuando ya estamos pagando, aunque sea 30, 50 dólares todos mensual, entonces ya no estamos hablando de una atención gratuita. Entonces, nos quitamos esta idea absurda de los socialistas de la gratuidad. No, no existe. Pero exijamos que se nos atienda a todos por igual. Porque al final del día lo que estamos buscando no es que todos seamos iguales, no, sino que exista igualdad ante la ley. Y que a pesar de que si tú tienes una, no sé si decir una enfermedad leve o también tienes una situación de cáncer, pues igual te cubran. Cubran parejo para todos. Y no existan este tipo de discriminación. Y es que creo que en el fondo nosotros no estamos terminando de darnos cuenta que Estados Unidos hace mucho ha sido secuestrado por las compañías de seguros. Yo lo he dicho en muchas oportunidades. Por ejemplo, veamos el tema de los seguros para los automóviles. ¿Cuál era la premisa o cuál es la idea de tener un seguro de automóvil? Tú pagas mensualmente una cuota para que si en el caso de que tuvieras un accidente, entonces tú estarías cubierto. Y lo que pasara contigo, pues estaría cubierto, ¿verdad? Y si pasa algo con la otra persona u otras personas, de su vehículo, su integridad física, pues también sea cubierta. Pero resulta que si tú, incluso siendo una persona inocente, que maneja muy bien con un buen historial de manejo, y te chocan a ti, o sea, independientemente de que tú no hayas tenido la culpa, igual te afecta a ti. Igual te afecta a ti. Igual tienes que pagar más, por mucho que no hayas tenido la culpa. Ahora, lo que yo me pongo siempre a pensar, si nosotros somos, y haciendo una matemática bastante simple y básica, si nosotros somos solo en el estado de la Florida, 22 millones de personas, y la mitad manejar automóviles, ya no hablemos de 11 millones, hablemos de 10 millones de personas, que cada mes, si logra costar entre unos 700, 800 o 900 dólares, dependiendo cuál será también pues el récord de cada uno, pero vamos a poner por lo bajito. Si cada 6 meses a usted le toca pagar 150 dólares, nomás por ponerle una idea, en 10 meses, ¿a cuánto estamos hablando? Si fuera 150 dólares, 150 dólares, en 10 meses ya son 1,150. Ahí tiene que sumarle otros 150 de diciembre, que son 300. Entonces estamos hablando de 1,450 dólares anuales. Multiplíquelo ahora por 10 años. ¿Sí? ¿Ya va haciendo la matemática? Ahora multiplíquelo por solamente 10 millones de personas. ¿Cuánto es esa cifra estratosférica por cada año? Y esa cantidad de dinero se lo llevan cada mes todos los que forman parte de esta industria de los seguros. Y usted, cuando tiene un problema, ellos siempre buscan la forma de cómo eliminar cualquier situación. Si usted tiene una dolencia, entonces, y usted ve que es algo grave, su prioridad para estas compañías de seguro no es usted. Es cómo se van a librar de usted. Y eso es lo que realmente molesta. Estamos secuestrados por la industria de seguros. Y lo mismo será los seguros para que los médicos puedan ejercer. Si bien es cierto, los médicos tienen un alto grado de ingreso, pero ellos también tienen un alto grado de pago por los seguros. Y lo mismo pasa con las compañías.
Hay seguros que tal vez ni siquiera lo necesitas para funcionar como negocio. Sin embargo, estás condicionado a hacerlo y a tenerlo. Y aunque fuera solamente $10, $50 o $100, es un dinero que cuando ya lo ves en la cantidad de empresas o negocios o de profesionales, lo que sea, es una cantidad inmensa. Y lo peor es que nosotros cada año contribuimos para que estas corporaciones cada vez sean más poderosas, sean más influyentes y tengan más poder para poder llegar al poder político y amañar las leyes a su favor y no a favor del pueblo de los Estados Unidos. Este Obamacare, que bien puede estar sirviendo a un pedazo de población, no está sirviendo realmente al grueso de los americanos. Y además es una treta, o por lo menos es un servicio prestado que ha intercambiado el presidente musulmán Barack Hussein Obama. Porque fueron estas mismas compañías de seguros los que terminaron pagando su campaña de Barack Obama. Entonces él tuvo que devolver el favor. Sí, tuvo que beneficiar a estas grandes corporaciones en detrimento del pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y así es como se forma la política. Así es como funciona hoy la política de los Estados Unidos. Lo que no nos damos cuenta es que con nuestro dinero estamos haciendo cada vez más poderosos, a los ricos, a los que manejan las grandes corporaciones, y cada vez tenemos menos libertades, menos decisiones, y cada vez nuestra economía está siempre aplastada. Y parece que tenemos que seguir como focas, aplaudiendo a cada uno, ya sea republicano o demócrata, como si realmente estuvieran haciendo algo por nosotros, y no lo están haciendo. Si no, lo veríamos reflejado en nuestra economía. Déjeme pasar de tema, y esto solamente voy a mencionarlo, y es que se trata de los tecnológicos o trabajadores tecnológicos de la India que estarían aprovechando o abusando del programa o de la visa H1B y del programa de visas L1. Resulta que se ha dado ya a conocer que hay un impacto negativo en los trabajadores estadounidenses que han estado viéndose afectados porque cada vez llega más mano de obra, por ejemplo, de la India, que aprovecha este programa de visas H1B. Ahora, hay otro programa que es la visa L1, que está siendo explotado de manera similar por reclutadores y empresas para obtener esta mano de obra barata de la India, pero no es tan conocido ni se ha escrito tanto sobre él. La visa L1 permite a las empresas multinacionales transferir empleados de sus oficinas en el extranjero a sus operaciones en Estados Unidos. Existen dos tipos, la L1A para ejecutivos y gerentes y la L1B para trabajadores con conocimientos especializados. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Dice aquí, ¿no? Los ciudadanos hindúes o indios han dominado estas emisiones de visas L1 durante las décadas y pasando de 4.5% en 1997. ¿Sabe cuánto ha crecido ahora? ¿Sabe cuánto más o menos hay? Al 43.8%. Y ojo, desde el 97 hasta el 2006, solo en esa década. Lo que más o menos hasta el 2011 se habla de 80.8%. ¿Por qué yo menciono este programa? Porque nosotros en nuestra América morena, en nuestra hermosa Latinoamérica, Hispanoamérica, tenemos profesionales del más alto nivel en distintas ramas, no solamente la tecnológica. Sin embargo, aquí a los Estados Unidos, a mucha de esta gente de la India, se le da este tipo de visas y beneficios. Beneficios que no están siendo explotados por los hispanos para poder llegar aquí legalmente y poder tener estas opciones. Ojalá, así como muchos de estos demócratas promueven tantas de estas leyes o buscan promover también toda esta inmigración o invasión migratoria masiva y descontrolada, le pongan también pues dinero para que se haga cada vez de mucho más conocimiento estas visas L1, ya sea A o B, en este caso yo creo que sería la B, para que así mucha mano de obra calificada
gente profesional que tenemos en nuestra Hispanoamérica pueda acceder a esas visas y llegar hacia los Estados Unidos. Quiero ir mencionando también sobre un nuevo narcobote o barco que ha sido hundido por Estados Unidos en el Mar Caribe en el marco de la recién presentada Operación Lanza del Sur. Ya los Estados Unidos creo que ha sido muy claro, el ejército ha llevado a cabo ya otros ataques, el fin de semana ha sido uno de los más recientes, donde han destruido a esta narcolancha. Dice el 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, a la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada. La inteligencia confirmó que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitando por una ruta conocida de narcóticos, narcotráfico y transportando estupefacientes. 3 narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. Este buque traficaba narcóticos en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales, según lo ha informado el Comando Sur de los Estados Unidos. Y ahí todavía tienes a estos burócratas, sobre todo los demócratas socialistas, que andan diciendo por ahí que por qué se está matando a la gente en aguas, por qué no se los está llevando a juicio. Yo a veces digo que la gente es muy estúpida o realmente es extremadamente ingenua. El derecho positivo no necesariamente le va a permitir encontrar justicia. El narcotraficante, en lo personal, tanto como el violador de niños, el abusador de mujeres, no debería tener siquiera este tipo de acceso a algún tipo de justicia. Porque le arruinan la vida de por vida a menores de edad o a mujeres. Son traumas y situaciones que nunca la van a poder superar. Y el narcotráfico es mucho peor. Porque una vez que estas drogas llegan a manos sobre todo de los más jóvenes, no solamente destruyen la salud mental, física, psicológica, espiritual del que consume drogas, sino también de las familias que lo rodean, el sistema laboral, el sistema de salud. El impacto es enormemente grande, pero ahí tenemos estos estúpidos, zurdos, socialistas, que andan buscando la forma de cómo tratar de tener algún tipo de protagonismo. Y se quejan, diciendo que no se debe acabar con esas personas, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, por todo el daño que hacen. Ahora, no quieren ser impactados, no quieren recibir ningún tipo de, este tipo de acciones, pues ya dejen de traficar, dedíquense a otra cosa. ¿Qué acaso no estamos viendo en nuestros países salir adelante, lustrando botas, vendiendo verduras, cocinando platos exquisitos de comida tradicional en sus países, poniendo un pequeño negocito? Pero la gente sale adelante. Sí, le costará mucho más emprender, salir adelante, pero ahí está nuestra gente. Incluso con todo lo malo que hacen los políticos, con la corrupción que tienen sus gobiernos, ahí están. Mexicanos, hondureños, costarricenses, guatemaltecos, colombianos, panameños, peruanos, hasta los mismos venezolanos, bolivianos, chilenos, argentinos, uruguayos, paraguayos, brasileños. La gente sigue emprendiendo. No se da por vencido. Lucha, trabaja, se esfuerza dignamente, con honradez. ¿Por qué van a ser distintos o tratados distintos estos narcotraficantes? ¿Por qué no ellos también dejan esa mala vida? Y también se ponen como el resto de la gente a trabajar. Es tan absurdo a veces también lo que uno ve a través de los principales medios de comunicación cuando hacen apología del delito. Ya usted ha debido ver El Señor de los Cielos, Pablo Escobar y tantas otras series donde realmente hacen apología del delito. Y ¿sabe? Hay frases donde usted escucha. Y esto seguramente debe ser muy deshonroso para los colombianos cuando dice, pues hay que camellar. ¿Cómo que vamos a camellar? ¿Haciendo narcotráfico? ¿Distribuyendo drogas? Y es que estas son las cosas que uno no entiende. Pero hasta eso hemos normalizado. Y ya ni hablar de México. Precisamente por este tipo de narrativas es que estamos como estamos y estamos donde estamos.
por estar defendiendo lo indefendible, lo inmoral. Y después se quejan por qué estamos tan mal como sociedad. Habrá que hacer una profunda reflexión sobre lo que está pasando y en vez de estar apoyando lo inmoral, empecemos a ponernos del lado del bien, con valores éticos y morales para poder ir cambiando nuestra sociedad. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Muchas gracias por haberme acompañado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me hayan visto y escuchado. Como siempre, antes de irnos, tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Salmos 16, versículo 5. Tengan todos un bendecido resto de jornada. Ya sabe, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.